Pero anoten, ¿no? Anoten. La ecuación que indica la caída en la presión debido a la fricción debido a la fricción de un fluido que circula por una tubería es dos puntos. ¿Ven bien ahí? Sí, profe. Es esta, ¿no? En donde delta P es la caída en la presión es la caída en la presión. F es un coeficiente de fricción. L es la longitud de la tubería. Perdón, ¿L qué era? Longitud de la tubería. Gracias. O es la densidad del fluido. B es la velocidad del fluido. ¿Lo puede repetir de nuevo, profesor? Es el diámetro de la tubería. Ahí van todas. Delta P es la caída en la presión. F es el coeficiente de fricción. L la longitud de la tubería. Rho la densidad del fluido. G la velocidad del fluido. Y D el diámetro de la tubería. Se pregunta, inciso A, habrá signo de interrogación, se pregunta si la ecuación es consistente en relación a las dimensiones. ¿Y la ecuación qué? Es consistente en relación a las dimensiones. Inciso B, se pregunta si la ecuación es consistente en relación a las unidades. Pregunta si la ecuación es consistente en relación a las unidades.
Inciso C. Determinar las dimensiones y las unidades del coeficiente de fricción. Ya. A ver, pongan todo el mundo atención, vamos a resolver. La primera pregunta se plantea si la ecuación es consistente en relación a las dimensiones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el dimensionamiento, es decir, la determinación de las dimensiones en los sistemas absolutos y también en los sistemas gravitacionales. Vamos a ir dimensionando, y en caso de que la ecuación se transforme en una identidad, es decir, que vaya a ser satisfecha, quiere decir que hay consistencia en relación a las dimensiones, pues lo haremos en relación a las unidades, tanto en los sistemas absolutos como en los sistemas gravitacionales. Fíjense, pongan todo el mundo atención. Vamos a empezar con la consistencia en las dimensiones. Vamos a ponerlo aquí con los sistemas absolutos. Vamos a tener aquí un incremento en la presión. Es un incremento en la presión, pues es una presión. La presión es fuerza entre área, y la fuerza la establecemos a partir de la segunda ley de Newton. Entonces diremos que la fuerza es masa por aceleración. Aquí ya está indicada la fuerza. Y por unidad de área tenemos longitud menos 2, ¿no? Es por unidad de área. Aquí tenemos el miembro izquierdo. Voy a poner el miembro derecho aquí. Entonces tenemos, vamos a suponer que el coeficiente de es adimensional. No lo sabemos, pero vamos a asumirlo de esa manera. Entonces escribimos longitud, pues es longitud. La densidad es la masa por unidad de volumen. Masa, longitud menos 3. La velocidad al cuadrado nos queda longitud, tiempo a la menos 1. Esto está al cuadrado. En el denominador tenemos el diámetro, que es longitud potencia menor. Vamos a desarrollar esto. Aquí tenemos longitud. Esto quedaría así, ¿no? Longitud, masa. ¿Puede mover su cámara un poco para abajo, profesor? ¿Sí? ¿Ahí? Gracias. A ver, pues tenemos aquí longitud. Sí, ahí se ve un poco mejor. Masa, longitud menos 3. Aquí tenemos longitud al cuadrado. Tiempo de la potencia menos 2. Longitud menos 1, ¿no? Simplificamos. 1 menos 3, menos 2 más 2, 0. Menos 1 es menos 1. Masa, longitud menos 1. Y el tiempo queda a la menos 2, ¿no? Tiempo menos 2. Esto hay que explicarlo. Masa, menos 2. Digo, 1 menos 2 es menos 1. Tiempo a la menos 2. Lo que está aquí es el miembro izquierdo. Es el incremento en la presión. Aquí es el miembro derecho, que es lo de acá, ¿no? Son idénticos, efectivamente. Esto que está acá es idéntico a lo que está acá. ¿Sí? Por lo tanto, la ecuación es consistente en relación a las dimensiones. Podemos concluir eso acertadamente. Profe, una pregunta.
En el paréntesis donde dice longitud por tiempo a la -1, ¿no sería también longitud a la -1? No, es velocidad. Es una velocidad. Por eso, pero la velocidad, toda la velocidad está elevada a la -2, ¿no? No, está al cuadrado. Pues es que pensé que me confundí No. con esa rayita, pensé que era un -2. Bueno, aquí está en velocidad y al cuadrado. Sí, ok. No, se me confundí con la rayita que puse arriba. Gracias. ¿Algún comentario? No, ninguno. Pues vamos a indicar que la eco, por lo tanto, voy a ponerlo aquí abajo. Por lo tanto, existe consistencia en las dimensiones. Están copiando, ¿no? Una duda, profesor. Rápido, es que no escuché al inicio. Dime. Bueno, ahí se supone que al inicio es masa por aceleración, ¿verdad? Pero Sí. entonces es metros sobre segundo al cuadrado, pero entonces es L menos a la -2, ¿de dónde salió? Pero El que está a la derecha de T a la -2. Antes. Él se refiere a la longitud de la -2. más, a ver, Sí, profesor. pongan atención. La presión es fuerza entre área. La fuerza es masa por aceleración. Aquí está. El área, aquí está. ¿Qué entendido? Sí, profesor. Ok, gracias. Pero igual sería entonces presión considerada como un esfuerzo, parece que es la misma fórmula, ¿no? No es que sea la misma fórmula. La presión conceptualmente es un esfuerzo normal, es decir, perpendicular a la superficie en la que está actuando la fuerza. Ok, profesor. Cualquier presión es Gracias. así, es el esfuerzo normal, porque hay también esfuerzo tangencial o esfuerzo portal. Aquí llegamos, el miembro izquierdo es esto de aquí, y aquí desarrollamos el miembro derecho. ¿Otra duda? En los sistemas absolutos, ya voy porro, ¿no? ¿Ya borró? Ya, profe, ya. Vamos a hacer el mismo análisis en sistemas gravitacionales. Temas sencillos, ¿no? De hecho, entonces ponemos sistemas gravitacionales. Fíjense, la fuerza es presión entre área, la presión es fuerza entre área. Entonces tenemos fuerza, longitud -2, y en el miembro derecho tenemos la longitud, pues es longitud, y la densidad, ¿cómo queda?
Nos queda fuerza, longitud menos 4, tiempo al cuadrado. La velocidad nos queda longitud, tiempo a la menos 1, y esto al cuadrado. Y aquí está la densidad, aquí está. Es la densidad. Entonces acá es la velocidad. Faltó el diámetro, ¿eh? Queda longitud menos 1, ¿no? Diámetro, ¿no? Pues vamos a simplificar. Pues aquí nos queda fuerza, miembro izquierdo, fuerza, longitud menos 2. Aquí tenemos fuerza. Vamos a ver qué pasa con las longitudes. 1 menos 4, menos 3, más 2, menos 1, menos 1, menos 2. ¿Y el tiempo cómo queda? 2 menos 2, 0. Ya queda así. Y lo visualizan, ¿no? Entonces la ecuación se transforma en identidad. Por lo tanto, existe consistencia en las dimensiones. ¿Sí que entendido? Aquí está la longitud, aquí está la densidad, aquí está la velocidad al cuadrado. Esta es la longitud de la tubería, la densidad del fluido, la velocidad del fluido y el diámetro de la tubería. Y verificamos que existe consistencia en las dimensiones. Y aquí podemos poner el símbolo de identidad. La ecuación se transformó en una identidad. Una identidad dimensional, obviamente. ¿Qué significa este símbolo? El símbolo es igualdad. ¿Este qué es? Identidad. ¿Me van entendiendo bien? ¿De todas líneas es identidad? Aquí está el símbolo de igualdad. Ese símbolo es de identidad. Ok, gracias. ¿Me copiando, no? Bien, ¿tienen dudas, comentarios, inquietudes? Por el momento no. Vamos a pasar a hacer el análisis con las unidades, ¿sí? En sistemas absolutos y en sistemas radicales. Fíjense.
consistencia en las unidades. Obviamente, pues es lógico suponer que, dado que existe consistencia en las dimensiones, también exista consistencia en las unidades. Sin embargo, pues lo vamos a determinar, ¿no? Vamos a empezar con el sistema MKS absoluto. Nuevamente escribo la ecuación aquí arriba. El sistema MKS absoluto. A ver, fíjense cómo es la presión fuerza entre área, ¿sí? Entonces tenemos que tenemos kilogramos masa sobre metro segundo cuadrado. Así queda, ¿no? Vamos a ponerlo más sencillo, ¿no? ¿Cómo queda la unidad de fuerza? Masa por aceleración. Tenemos kilogramos masa, metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Y como es por unidad de área, nos quedan metros cuadrados en el denominador. Es el miembro, perdón. Vamos a ver cómo queda el miembro derecho. La longitud pues, está en metros. La densidad, kilogramos masa, por metro cúbico. Velocidad al cuadrado, metros sobre segundo al cuadrado. En el denominador nos quedan metros. Vamos a simplificar esto. Tenemos kilogramos masa. Aquí tenemos sobre metros segundos cuadrados. El miembro izquierdo. El miembro derecho, que nos quedan metros cuadrados. Metros nos quedan metros cúbicos, se cancelan con metros cúbicos. Nos quedan kilogramos más en el numerador, aquí en el denominador, metros segundos cuadrados. Satisface, obviamente, la ecuación, al ser satisfecha, se transforma en una identidad. Por tanto, existe consistencia en las unidades. Vamos ahora a verificar en el sistema MKS gravitacional. Profesor, ¿Dónde? tengo una duda. ¿Por qué puso kilogramo metro y abajo segundos cuadrados por metros cuadrados? Ajá. Pues ya lo expliqué. La presión es fuerza entre área. La fuerza es masa por aceleración. Aquí tenemos entre el área. Aquí tenemos la fuerza que aplicada al kilogramo masa le produce una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Es el Newton. Y ese Newton lo estamos ejerciendo en un área de 1 metro cuadrado. Entonces esta presión está en newtons por metro cuadrado, que son pascales. ¿Sí? En el miembro derecho aparecen la longitud en metros, la densidad en kilogramos masa por metro cúbico, la velocidad al cuadrado en metros cuadrados sobre segundos cuadrados, y en el denominador el diámetro en metros. Llegamos a esto, se satisface la ecuación y se transforma en identidad. ¿Queda claro? Profesor, gracias. Ahora en el sistema MKS gravitacional, pues tenemos aquí la presión como está, fuerza entre área, la unidad de fuerza es el kilogramo fuerza, y sobre metros cuadrados. Es una presión que está expresada en kilogramos por metro cuadrado. Vamos a ver qué pasa con el miembro derecho. La longitud en metros, la densidad está en kilogramos fuerza, ¿qué más? Segundos cuadrados sobre metros a la cuarta potencia. Esta es la densidad. La velocidad al cuadrado está en metros sobre
metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Aquí abajo tenemos el diámetro en metros. Vamos a ponerlo aquí así, metros, ¿no? Vamos a simplificar esto, ¿no? Cancelan metros por metros, se cancelan segundos cuadrados por segundos cuadrados, metros cuadrados por metros a la cuarta potencia, nos quedan metros cuadrados en el denominador. Va a quedar kilogramos sobre metro cuadrado, lo mismo que está aquí. Ponemos el siguiente. Por lo tanto, existe consistencia en las unidades. ¿Entendido? ¿Hay dudas? No, profesor. Todo Solo quedó danos bien un minuto entendido, para ¿no? copiar, por favor. Sí. ¿Ya borró? Un momento más, por favor.
¿Ah? ¿Ya borró? Ya, profesor. Vamos ahora a determinar las dimensiones y las unidades del coeficiente de fricción, a reserva de que después en el capítulo 3 lo conceptuemos, ¿no? Aquí vamos a indicar que el coeficiente de fricción es adimensional. ¿Por qué? ¿Por qué es adimensional? Porque no lo involucramos y aún así, sin haberlo involucrado, tuvimos resultados correctos. Es decir, ecuaciones quedaron satisfechas y se transformaron en identidades. Como no involucramos al coeficiente de fricción, podemos indicar acertadamente que el coeficiente de fricción es adimensional. Es decir, que carece de dimensiones. ¿O dimensional, profe? Adimensional. Ah, ok. Adimensional. Carece de dimensiones y por lo tanto también carece de unidades. Entonces, en los sistemas absolutos, en donde la masa, la longitud y el tiempo son variables fundamentales, las vamos a expresar con potencia cero, ¿sí? Y los sistemas gravitacionales, en donde son fundamentales la fuerza, la longitud y el tiempo, van también a quedar expresadas con potencia. Es decir, no tiene dimensiones, simplemente carece de dimensión. ¿Sí queda entendido? ¿Tiene algún comentario? ¿Por qué se le dice que es adimensional? ¿Perdón? ¿Sí queda entendido? ¿Por qué carece? Ya lo demostramos, carece de dimensiones. Acabo de explicar. Carece de dimensiones porque no lo involucramos en el análisis, y aún así obtuvimos, digamos, el resultado de que las ecuaciones dimensionales fueron satisfechas, es decir, fueron transformadas en identidades, ¿sí? Por lo tanto, hicimos la determinación correcta y por lo tanto, dado que no involucramos al coeficiente de fricción, podemos afirmar que el coeficiente de fricción es adimensional. Gracias, profe. Es por ser un coeficiente, hacer una relación entre algo y otra cosa, ¿no? A reserva de que después lo conceptualicemos en el capítulo 3, ¿no? ¿Tiene algún comentario por lo pronto? No, profesor. Ya con esto queda concluido el capítulo 1 y abordamos el capítulo 2. Vayan copiando para que iniciemos el capítulo 2, temática de la falta.
Bien. Vamos a abordar el capítulo de cinemática de la partícula. Vamos anotando. Cinemática de la partícula. Vamos a ver el primer tema, o primera parte, que es movimiento del punto material. Les explico, ¿no? Les explico a grandes rasgos cómo está el capítulo 4 y la parte que vamos a ver hoy. El capítulo 4 es cinemática de la partícula. La cinemática como tal, o como disciplina, es el estudio de los movimientos sin considerar las fuerzas que producen dichos movimientos. Aquí es importante que no anoten nada. Ya vienen las notas, ya se las pasé anoche. Lo único que faltó completar, y lo voy a hacer en estos días, entre hoy y mañana, y también se los voy a pasar, es la relación de figuras, las referencias de lo demás ya viene todo completo. No es necesario que copien, únicamente que pongan mucha atención. Es muy importante lo que vamos a ver aquí. Entonces vamos a conceptualizar qué es la cinemática. La cinemática es el estudio de los movimientos sin considerar las fuerzas que producen dichos movimientos. ¿Sí me explico, no? Únicamente puede ser, la cinemática tiene muchas aplicaciones, bueno, se aplica a muchos entes, ya sea a la partícula material, al cuerpo rígido, al cuerpo deformable, a los fluidos, etcétera, etcétera, y tiene una gran variedad de aplicaciones en la ingeniería, en la ingeniería civil. Ahora, en nuestro curso vamos a enfocarnos únicamente a cinemática de la partícula, es decir, del punto material. Entonces vamos a ver en la primera parte, o primer subcapítulo, lo que es el movimiento del punto material. Veremos después el movimiento de una recta. Vamos a ver después el movimiento del punto material es de tipo lineal, el movimiento de una recta es de tipo angular. Vamos a ver después una clasificación de los movimientos y después veremos algunos casos particulares. Obviamente no vamos a ver todos, vamos a ver algunos y son los más importantes. Entonces vamos a abordar la primera parte, el movimiento del punto material, y vamos a ver varios conceptos. Gracias de hoy la vamos a dedicar a dar los conceptos como tales y a desarrollar las ecuaciones correspondientes, para que ya después tengamos herramientas para resolver todo. El objetivo de este capítulo en general, a grandes rasgos, es conocer la posición, la velocidad y la aceleración de una partícula en cualquier instante. Muy bien. Pues vamos a empezar a platicar sobre los conceptos, donde es importante que ustedes vayan participando. Voy a anotar aquí los conceptos, ¿no? Entonces tenemos primero lo que es movimiento. Lo que es movimiento, tenemos el concepto de posición, lo que es trayectoria, lo que es desplazamiento, lo que es desplazamiento vectorial, y lo que es desplazamiento escalar. Tenemos también lo que es velocidad.
y lo que es aceleración. Vamos a ver estos 8 conceptos y el desarrollo de sus respectivas ecuaciones. Vamos a empezar por el primero. ¿Qué entendemos por movimiento? ¿Qué es movimiento? Cambio de Cuando posición. un con objeto respecto al cambia de tiempo. su posición. Efectivamente, una partícula se mueve cuando cambia su posición al transcurrir el tiempo, o en el transcurso del tiempo. Ahora bien, ¿qué entendemos por posición? ¿Se puede decir que es el espacio que ocupa una partícula en el espacio? O el lugar donde está ubicada la partícula en el espacio, ¿no? Más bien el punto, ¿no? El punto. Era un lugar, o más bien es el punto, ¿no? El punto que la partícula ocupa en el espacio y con respecto a un sistema de referencia fijo. Obviamente es el sistema, un sistema coordenado cartesiano. Entonces ahí es donde la posición está dada por el posición de una partícula en determinado instante, está dada por su vector de posición. Vamos a representarlo aquí. Tenemos el sistema coordenado cartesiano, los ejes X, Y y Z. Este es el origen. La trayectoria vamos a representarla con esta curva, una curva roja, por ejemplo. El movimiento va de izquierda a derecha. Se indican las flechas rojas, ¿no? En determinado instante, un instante cualquiera, la partícula se encuentra, por ejemplo, aquí. Entonces, en estas condiciones, el punto P tiene coordenadas X, Y, Z. Entonces, el vector de posición en ese instante, es este que está aquí. Vemos que es R de T. El vector de posición R es R de T porque es función del tiempo. Va cambiando conforme transcurre el tiempo. Obviamente la parte moviendo, ¿no? En un instante anterior está por acá, el vector de posición ya después va a estar por acá, etcétera. ¿Sí que entendido? Entonces, como posición entendemos el punto que la partícula ocupa en el espacio con respecto a un sistema de referencia, que es el sistema coordenado cartesiano, y la posición está dada por el vector de posición. Ahí observamos que el vector de posición es función del tiempo, entonces es función vectorial de variable escalar. La variable escalar obviamente es el tiempo. Muy bien. ¿Qué entendemos por trayectoria? El que tanto se movió un objeto desde que inició hasta donde llegó. No. No. Los puntos que describen el movimiento de una partícula. Efectivamente, es el lugar geométrico de todos los puntos por donde pasa la partícula en el transcurso del tiempo, es decir, durante su movimiento. Está representado por la curva roja de la trayectoria. Aquí es una sucesión de puntos o lugar geométrico de todos los puntos por donde pasa la partícula en el transcurso del tiempo, es decir, durante su movimiento. Pasamos al concepto, abordar el concepto número 4. ¿Qué entendemos por desplazamiento? Es el cambio de posición de una partícula sin importar el tiempo en el que se realice el cambio. Efectivamente, es simplemente el cambio en la posición. No importa el tiempo, bueno, se da en cierto tiempo, lo cual es evidente, pero ahorita no estamos involucrando al tiempo. El tiempo no importa. El desplazamiento de una partícula es el cambio en la posición de la partícula, sin importar el tiempo en el que se verificó o en el que se realizó dicho cambio. Ahora bien, el desplazamiento tiene dos connotaciones o dos significados o dos conceptos adicionales, que son desplazamiento vectorial y desplazamiento escalar. ¿Sí? Les explico. El desplazamiento vectorial, me voy a poner una figura, ¿no?, para que quede bien ilustrado. Voy a poner la figura aquí. Bueno, voy a borrar esto. Ya vienen las notas, no se preocupen por eso. Ocúpense en entender. Nos quedamos aquí. Voy a hacer una figura más grande. Voy a borrar esto.
mejor hacer figuras grandes. Pues vamos a representar nuevamente nuestro sistema coordenado cartesiano. Aquí está el eje Z, el eje X y el eje Y. Nuevamente vamos a trazar la curva roja, que obviamente es la trayectoria, más o menos así, exagerando, para que sea más ilustrativo. Vamos a pensar que en cierto instante T1, la partícula se encuentra en P1. Voy a ponerla abajo por aquí. Aquí está P1, y en otro instante posterior, T2 se encuentra en P2. P1 tiene coordenadas X1, Y1 y Z1, y P2 tiene por coordenadas X2, Y2, Z2. Entonces los vectores de posición correspondientes al instante T1, sí, el vector de posición correspondiente al instante T1, que es el vector de posición del punto P1, pues está aquí. Y me quedo otra vez. Está, ¿no? De posición. El otro está acá. Corresponde al instante T2 y por lo tanto al P2. Entonces vamos a llamarle R1 y este es R2. Ambos son funciones del tiempo. Van cambiando con transcurre el tiempo. En un instante anterior pues estar por acá, luego por acá y así. Ahí observamos esto de aquí. Este vector que tenemos aquí es delta R. De delta R es R2 menos R1. Y delta S es el arco de trayectoria entre los puntos P1 y P2. Ahora bien, fíjense, el tratamiento se va a conceptualizar de dos maneras. Una manera es la llamada ley vectorial del movimiento, el llamado desplazamiento vectorial. La segunda manera es el desplazamiento de acuerdo a la ley escalar del movimiento o desplazamiento escalar. Entonces, el desplazamiento vectorial es el cambio en el vector de posición delta R, que es R2 menos R1, y que geométricamente es esta cuerda, la cuerda que une los puntos P1 y P2, es el desplazamiento vectorial, es el cambio en el vector de posición, ¿sí? Y por otro lado, el desplazamiento escalar es la distancia recorrida por la partícula a lo largo de su trayectoria. Es el arco delta S. El indicado es el arco de trayectoria de los puntos. Bueno, entonces, que quede bien claro que delta R es el desplazamiento vectorial. Delta S es el desplazamiento escalar. ¿Sí queda entendido? Ya están conceptualizados los dos desplazamientos. Ambos, por ser desplazamientos, no involucran al tiempo. Entonces podríamos decir que el desplazamiento vectorial es el cambio en el vector de posición sin importar el tiempo en el que se verifica dicho cambio. Y el desplazamiento escalar es la distancia recorrida por la partícula a lo largo de su trayectoria sin importar el tiempo en el que se recorre esa distancia. Únicamente el desplazamiento vectorial es la cuerda y el desplazamiento escalar es el arco de trayectoria entre los dos. ¿Sí queda entendido? Sí, profesor. Aquí vamos a observar lo siguiente, fíjense, es muy importante esto, voy a borrar un poco aquí. Es importante que observemos que la magnitud del desplazamiento vectorial siempre será menor al desplazamiento escalar. En otras palabras, la longitud de la cuerda siempre será menor a la longitud del arco. Siempre, invariablemente. ¿Sí queda entendido? ¿Sí lo visualizan? Sí. Profesor. Hasta este momento de la clase no hemos involucrado al parámetro tiempo, que es lo que vamos a hacer a continuación, y vamos a establecer los conceptos de
velocidad y aceleración. ¿Tiene alguna duda o comentario por lo pronto? Todavía no. ¿No? Todavía no. Irán surgiendo, ¿no? Voy a repetir, el desplazamiento vectorial es el cambio en el vector de posición, y el desplazamiento escalar es la distancia recorrida por la partícula a lo largo de la trayectoria. Bien, vamos a pasar al siguiente punto, que son los conceptos medios. Entonces, estos dos desplazamientos, el vectorial y el escalar, los vamos ahora a relacionar con un determinado lapso, es decir, con determinado intervalo de tiempo. Esto va a establecer los conceptos medios, ¿sí? ¿Qué entendemos? Vamos a empezar, ¿no? ¿Qué entendemos por velocidad? Bueno, por una parte. ¿Qué es la velocidad de una partícula? La longitud que recorre con respecto al tiempo, ¿no? Efectivamente. Sin embargo, pues hay que también conceptualizarla de acuerdo a estos mismos parámetros, que son los desplazamientos. Entonces hay velocidad media y también velocidad y rapidez media. En general, la rapidez es la magnitud de la velocidad. La velocidad sabemos que es un vector, y la rapidez, que es la magnitud de la velocidad, obviamente es un escala. ¿Bien? Pues vamos a pasar a esa parte. Voy borrando y repito, no es necesario que lo anoten, ya están las notas aquí. Y vamos entonces a ver lo siguiente. Pues estamos ya en el tema conceptos medios, y diremos que el desplazamiento en relación a determinado intervalo de tiempo establece los conceptos medios. Entonces empezamos con la velocidad media. Velocidad media, le ponemos raya porque es vector, le ponemos la m minúscula como su índice, aludiendo a que es velocidad media. Esta velocidad media va a ser el desplazamiento vectorial relacionado o asociado a cierto intervalo de tiempo. Simplemente. Y lo podemos poner ahí de esta manera. R de T2 menos R de T1 entre delta T, que es T2 menos T1. El vectorial lo estamos relacionando a cierto intervalo de tiempo. Es precisamente el lapso en el cual se verificó ese cambio en el vector de posición. Entonces conceptualizamos lo que es la velocidad media. Y la rapidez media, pongo la raya de vector porque es escalar, pues va a ser el desplazamiento escalar asociado a ese mismo intervalo de tiempo. ¿Me explico, no? En donde observamos también, aquí observamos que la magnitud de la velocidad media siempre será menor a la rapidez media. ¿Por qué? Porque la magnitud del desplazamiento vectorial siempre es menor al desplazamiento escalar. Y el intervalo de tiempo, al final de cuentas, es el mismo. ¿Me explico, no? ¿Tiene alguna duda o comentario? Quede bien claro que la rapidez es la magnitud de la velocidad. Y como tal, la velocidad es vector y la rapidez es escalar. Tenemos esta relación, hemos llegado ahí, ¿no? Vamos a pasar ahora a lo que son los conceptos instantáneos. Y los voy a explicar con un ejemplo. ¿Sí? También viene la nota el profesor que escribió. Sí, todo viene en las notas, no lo anoto. Todo viene, sin embargo, les voy a platicar de un ejemplo que tampoco es necesario que lo anoten, aunque no vienen las notas, va a ser muy ilustrativo. Y pasando al tema conceptos instantáneos, ¿qué va a pasar ahí? Bueno, voy a hacer otra figura. Vamos a representar la misma trayectoria, esta curva roja.
y considerando dos puntos suficientemente alejados entre sí, digamos, este de aquí y el otro es el de acá, aquí tenemos el desplazamiento vectorial, delta R, y el arco es delta S. Estamos considerando estos puntos, vamos a llamarles A y B, llamarlos de alguna manera, ¿sí? Ahora consideramos, aquí está el arco, ¿no? Si ahora consideramos otro punto, digamos que estuviera aquí, punto 1, llamémosle 1, como sea, pues el desplazamiento vectorial es esta cuerda, ¿no? El desplazamiento escalar es este arco, ¿sí? O mismo, si ahora consideramos otro punto, un punto 2, más cercano al punto A, ¿cómo va a quedar la cuerda? Pues es esta, el arco va a ser ya más pequeño. La cuerda se va a parecer cada más al arco, donde los puntos están más cercanos entre sí. Y es conforme estamos considerando intervalos de tiempo cada vez más pequeños. ¿Qué pasa en el límite? Pues básicamente se van a confundir. Entonces, en el límite tenemos los conceptos instantáneos, ¿sí? Entonces tenemos que la velocidad instantánea, le pongo rayas de vector indicando que es velocidad y omito el subíndice, ya sobreentendiendo que es concepto instantáneo. Esta es la velocidad instantánea, es el límite cuando delta t tiende a cero de la velocidad media, es decir, de delta r entre delta t. Esto por definición es la derivada del vector de posición con respecto del tiempo. Ya queda ahí. Análogamente, la rapidez instantánea, omito la raya de vector porque es escalar, pues va a ser el límite, considerando intervalos de tiempo cada vez más pequeños, de la rapidez media, que es delta S entre delta T, donde delta S es el desplazamiento escalar. Esto por definición es la derivada del arco con respecto del tiempo. Entonces, que quede muy claro, aquí ya tenemos los dos conceptos: velocidad media, que es la derivada del vector de posición respecto del tiempo, y la rapidez media, que es la derivada del arco con respecto del tiempo. ¿Sí queda entendido? Ahí observamos que la magnitud de la velocidad media siempre es la rapidez media. Ahí no va a haber desigualdad, va a haber igualdad. ¿Por qué? Porque en el límite se confunden en un mismo punto. O sea, de decir se confunden o no me refiero a que hay una confusión mental, no, sino que coinciden en un mismo punto. Todos los conceptos, o sea, constantemente se verifica la igualdad de los conceptos instantáneos. ¿Te entendido? Hay que distinguir entre velocidad media y velocidad instantánea, entre rapidez media y rapidez instantánea. Es decir, hay que distinguir entre conceptos medios y conceptos instantáneos. Eso es lo que voy a explicar a continuación. Los conceptos medios están asociados a un intervalo, a un lapso, a un intervalo del tiempo, en tanto que los conceptos instantáneos, como su nombre lo indica, están asociados a un instante específico. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que queremos viajar de la Ciudad de México al puerto de Veracruz. Hay una distancia de 400 kilómetros. Vamos a viajar a una velocidad media de 100 kilómetros por hora. ¿En cuánto tiempo vamos a llegar? 4 horas. 4 horas, efectivamente. Viajando a esa velocidad media, ¿sí? El hecho de que sea media no excluye en cierta parte, en cierta etapa del viaje, podamos desarrollar una velocidad mayor o en otra etapa una velocidad menor, en función de las condiciones que haya. Saliendo de aquí de la Ciudad de México, entre México y Puebla, a la Sierra Nevada, es un terreno más o menos abrupto, pues vamos a ser moderados, viajar a una velocidad menor, ¿no?
una velocidad media menor, digamos 80 kilómetros por hora. Pasamos Puebla, y después entre Puebla y Amozoc está la recta casi horizontal, pues podemos meterle un poco más a 110, 120 kilómetros por hora. Pero teniendo cuidado que la Federal de Caminos no nos vaya a fastidiar, ¿no? Estamos tomando precauciones. Ya después pasamos la zona montañosa del Cumbres de Maltrata, el Pico de Orizaba, pues tenemos que bajarle. Ya después en la recta entre Córdoba y Veracruz, pues vamos a aumentar la velocidad. Ya evaluando, pues llegamos en 4 horas, recorrimos los 400 kilómetros y desarrollamos una velocidad media de 100 kilómetros por hora. Sin embargo, en cierto instante pudimos alcanzar 120 kilómetros por hora. Cierto instante. Velocidad instantánea. Y también, obviamente, pudimos haber desarrollado una velocidad media menor y haber recorrido las distancias en mayor tiempo. O haber desarrollado una velocidad media mayor y haber recorrido esa misma distancia en un menor tiempo. O sea, podríamos haber llegado antes o no llegar, ¿no? No se trata de no llegar, ¿no? Pues hay que broma, ¿no? No se trata de tener accidentes. Y el caso es que distingamos con la diferencia conceptual entre velocidad media y velocidad instantánea. La velocidad instantánea es la que se tiene asociada a cierto lapso, cierto instante, que pueden ser esas 4 horas en forma global, o puede ser la primera hora y luego la segunda, la tercera y la cuarta, o sea, van a estar asociadas a un lapso, a un intervalo de... Y la velocidad instantánea como tal está asociada a un instante específico. ¿Entendemos? Pues de ahí llegamos a estas expresiones. Falta ver qué relación hay entre esto y esto, ¿no? ¿Entendido? Entonces, profe, Siempre se va a cumplir esto. en lo que es velocidad, ¿Qué pasó? velocidad instantánea se refiere como que a un recorrido de que las 4 horas, ¿no? Se avienta las 4 horas de un recorrido. Y una velocidad media sería como parar a descansar y después seguir otra vez. No. Velocidad media quiere decir salimos a las 12 del día, por decir algo. Nos detenemos y para ir al baño. Llegamos a las 4 de la tarde. Recorrimos los 400 kilómetros en 4 horas. La velocidad media fue de 100 kilómetros por hora. Vamos a descansar un rato, ir al baño, comer unas tortas ahí por San Martín Texmelucan, luego vamos a pararnos ahí por Esperanza, a tomar fotos del Pico de Orizaba. Muy bonito, ¿no? Y vamos obviamente, como va a haber detenciones, vamos a estar un cierto rato en cada lugar, pues vamos a emplear más tiempo. A lo mejor vamos a emplear 5 horas o 6. Y la velocidad media habrá sido menor, porque va a haber lapsos en donde la velocidad sea 0. Y estamos ponderando todas las velocidades. ¿Cuáles son los factores de ponderación? Pues son los tiempos en los que tenemos cada velocidad. ¿Sí me explico? O sea, sigue siendo velocidad media, menor, ¿de acuerdo? Menor porque nos detuvimos a tal y tal. Pero sigue siendo, como concepto, sigue siendo velocidad media. Nos detengamos o no. ¿Sí me explico, no? La instantánea es la que tengamos en un instante específico. Se ve ahí, se marcan ahí en el velocímetro. ¿Sí me explico, no? ¿Sí que han entendido? Sí, profe. O sea, está asociada a un instante, nada más. ¿Sí? Y la velocidad instantánea está asociada a un instante específico. Aquel o más allá. ¿Sí? Y la velocidad media está asociada a un lapso, a un intervalo de tiempo. Un tiempo transcurrido en el que se tuvo movimiento, ¿no? O no se tuvo, en cuyo caso sería una velocidad nula. No confundas, ¿no? El ejemplo que tú pusiste, que fue muy ilustrativo, también no es velocidad una media y otra instantánea, sino las dos son medias. Ya sea que nos detengamos o no nos detengamos. Pero la instantánea es la que se tiene en cada instante.
que va a ir variando, ¿no? ¿Sí, no? Sí, entonces sería instantánea, es un instante específico y de media intervalos de tiempo. Sí, la velocidad media está asociada a un intervalo de tiempo. No puede ser muy grande o muy pequeño, como sea. Y la velocidad instantánea está asociada a un instante. ¿Sí, no? Entonces, matemáticamente, la velocidad media, ya ven que está la regla de los 4 pasos de la derivada, en la velocidad media ya nada más llegamos a los tres primeros pasos, el cociente de incrementos, ¿sí? Y en la velocidad instantánea sí fueron ya los 4 pasos completos, llegamos a una derivada como tal, el límite del cociente de incrementos cuando el incremento de la variable independiente tiende a 0, que es el tiempo. Decir delta t tiende a 0 quiere decir que el intervalo tiende al instante. ¿Sí me explico, no? Estamos considerando intervalos cada vez más pequeños, entonces diremos que el intervalo tiende al instante. ¿Me explico, no? ¿Sí lo ven claro? Sí, profesor. Confuso, pero sí. Vamos a seguir con el desarrollo. Entonces tenemos ahora lo siguiente. Bueno, voy a leer el texto, ya lo vi en las notas, no copié nada, dice conceptos instantáneos como título. De los conceptos medios serán tanto más aproximados a los conceptos en cada instante, o conceptos instantáneos, cuando más se aproxime a 0 cuanto más se aproxime a 0 el denominador. Y en el límite, cuando delta t tiende a 0, quedan establecidos dichos conceptos instantáneos, que son la velocidad instantánea y la rapidez instantánea. Pues la velocidad instantánea, aquí está, voy a borrar y volverlo a anotar. Voy a explicar la relación que hay entre ellos. Pues la velocidad instantánea es la derivada del vector de posición con respecto al tiempo. ¿Sí? La derivada y la rapidez instantánea es la derivada del arco con respecto del tiempo. Hay que dar ya, ¿no? Ver qué relación hay entre ellos. Pues fíjense, ¿qué pasa al transcurrir el tiempo? Voy a cerrar aquí la ventana. ¿Qué pasa al transcurrir el tiempo? Pues la partícula se va moviendo. Al transcurrir el tiempo, la partícula se va moviendo. Describe un arco de trayectoria y, consecuentemente, el vector de posición va cambiando. El vector de posición va cambiando de magnitud y de dirección. ¿Cierto, no? ¿No? Al transcurrir el tiempo, la partícula se mueve a lo largo de su trayectoria. Describe un arco de trayectoria y, consecuentemente, el vector de posición cambia en magnitud y en dirección. Entonces diremos que el vector de posición es función del arco de trayectoria, y que el arco a su vez es función del tiempo. Entonces tenemos aquí lo siguiente, que la derivada del vector de posición, la velocidad instantánea es la derivada del vector de posición respecto del tiempo. El vector de posición es función del arco y el arco es función del tiempo. Pues esta derivada queda expresada como la derivada del vector de posición respecto al arco por la derivada del arco respecto del tiempo. La derivada de una función de función, es decir, la derivada de una función compuesta, es el producto de las derivadas. Aquí observamos también que esta derivada del arco respecto al tiempo es la rapidez. Lo único que nos queda por resolver, como un signo de interrogación, es esta derivada del vector con respecto. Es lo que vamos a averiguar a continuación. ¿Sí? Entonces, poniendo aquí una figura, entonces esto es lo que nos queda por averiguar. ¿Qué es la derivada del vector de posición con respecto? Vamos a observar esta figura.
de trayectoria nuevamente. Entonces ahí observamos que, bien, siguiendo el mismo razonamiento, aquí tenemos entre estos dos puntos, aquí está la cuerda y luego el arco, ¿no? Aquí los puntos están más cercanos, aquí está la cuerda, aquí está el arco. Entonces, es decir, conforme delta t tiende a cero, es decir, consideremos de intervalos de tiempo cada vez más pequeños, ya vimos que la cuerda tiende al arco, el límite coincide, sería en este punto, ¿no? Este punto de acá está la cuerda tiende al arco. Entonces, el vector de posición, ¿a qué tiende? Esto que es igual. El vector de posición respecto al arco, dado que la cuerda tiende al arco, esto nos va a dar un valor unitario. Y lo conceptualizamos como vector unitario tangencial. El vector de posición respecto al arco es el llamado vector unitario tangencial, es tangente a la trayectoria en el punto. Finalmente, digamos que a la conclusión de que la velocidad va a quedar expresada vector unitario tangencial, ¿está? Y la derivada del arco respecto al tiempo, que es la rapidez. Entonces ya lo expresamos de esta manera: la rapidez multiplicada por el vector unitario tangencial. La ecuación correspondiente a la velocidad. Es muy importante que tengamos en cuenta como concepto la ecuación correspondiente y lo apliquemos para resolver. ¿Qué podemos observar aquí? Bueno, la velocidad como vector tiene magnitud y tiene dirección. Su magnitud es la rapidez y su dirección está dada o está establecida por el vector unitario tangencial. Vamos a hacer aquí una representación. Pues tenemos aquí una trayectoria, clásica curva roja. Pues en determinado instante la partícula se encuentra en este punto. Por ejemplo, ¿no? Voy a trazar aquí la tangente a la trayectoria en el punto considerado. Ahí va a estar la vector velocidad, también el vector unitario tangencial. Y representa el punto verde la velocidad. El vector unitario tangencial queda aquí representado. Ahí están ya ambos, ¿no? La velocidad y el vector unitario tangencial. Obviamente el movimiento pues va de izquierda a derecha, ¿no? Indica. ¿Cuál es la interpretación geométrica de una derivada? Pues la derivada, en el caso de una función de una variable independiente, la derivada es la pendiente de la tangente a la curva. Aquí es exactamente. Entonces la velocidad como tal es la derivada del vector de posición con respecto del tiempo, digamos, el producto es por el vector unitario tangencial. ¿Sí queda entendido? Sí, profesor. Obviamente, es decir, la velocidad tiene magnitud. La velocidad como vector tiene magnitud y tiene dirección. Su magnitud es la rapidez y su dirección está dada por el vector unitario tangencial. Y ambas características cambian al transcurrir el tiempo. La magnitud, que es la rapidez, pues es escalar, cambia nada más en magnitud, no cambia en dirección. Escalar. El vector unitario tangencial no cambia en magnitud por ser unitario, únicamente cambia en dirección. Entonces, en un punto va a estar en este punto que aquí representamos, está aquí así. Luego va a estar por aquí, luego así, luego por acá, aquí andaba por acá, etcétera, etcétera. Pues va a ir cambiando, ¿no? Sí, la velocidad va conforme transcurre el tiempo, la velocidad va cambiando en magnitud y también en dirección. ¿Entendido? ¿Algún comentario, alguna idea?
¿Está entendiendo bien? Comentarios, ideas, dudas, inquietudes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Nada? No, profe. ¿Todo bien? Vamos a pasar al siguiente punto. ¿Cómo sienten que voy de velocidad? Normal, todo bien. ¿Normal? Ya con las notas se va a ir reforzando todo. Obviamente, para eso son, ¿no? Muy bien. Vamos a pasar al siguiente punto y concepto, que es aceleración. Vayan dando, participen, den ideas, ¿no? No teman equivocarse, todos nos equivocamos, ¿no? A ver, ¿qué entendemos por aceleración? Cambio de velocidad con respecto al tiempo. Efectivamente. La aceleración es el cambio en la velocidad con respecto al tiempo. Y también pues, hay aceleración media, hay aceleración instantánea. ¿Y qué entendemos por acelerante? ¿Es el que ocasiona la aceleración? El acelerante es la magnitud de la aceleración. Así como la rapidez es la magnitud de la velocidad, el acelerante es la magnitud de la aceleración. ¿Sí? Obviamente, el acelerante pues, tiene hay acelerantes de eso todo. Pues que quede bien claro, ¿no? Aceleración de una partícula es la variación de su velocidad con respecto al tiempo. Pues hay aceleración media, aceleración instantánea. Y el acelerante de una partícula es la magnitud de su aceleración. También hay acelerante medio y acelerante instantáneo. Ya sin no nos vamos a meter tanto en eso, sino en la aceleración instantánea como tal. Vamos a ver que tiene también dos componentes, son la aceleración tangencial y normal. Vamos a ir indicando aquí. Vamos a ver lo siguiente, ¿no? Aceleración, bueno, empezamos con aceleración media. Pongo raya de vector, porque es vector, ahí me alude a aceleración media. La aceleración media simplemente es el incremento en la velocidad relacionado con el intervalo de tiempo o de incremento. Así. Y la aceleración instantánea, obviamente, el subíndice, pues va a ser el límite, considerando intervalos de tiempo cada vez más pequeños, de delta E entre delta T. Esto, por definición, es la derivada de la velocidad con respecto del. Y, por lo tanto, también es la segunda derivada del vector de posición con respecto. Es aceleración instantánea. ¿Sí? Obviamente pues, también hay acelerante medio y acelerante instantáneo. El acelerante medio, bonito la raya porque es escalar, simplemente es la relación de qué, del incremento en la rapidez que lo estamos asociando al tiempo mismo. Nada más. ¿Sí? Y por ende el acelerante instantáneo, ya omito el subíndice y omito la raya de vector, es escalar, va a ser el límite, esto de aquí, cuando delta T tiende a cero, ¿de quién? De delta B, pero es escalar, de delta T. Y esto, pues, por definición, es la derivada de la rapidez respecto del tiempo. ¿Sí? Voy a escribirlo aquí al lado para que quede bien para que se vea con mayor facilidad. Pues tenemos que desde aquí a que llegamos a que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Aceleración instantánea. ¿Sí? Y el acelerante también instantáneo es la derivada de la rapidez con respecto al tiempo. Vamos a trabajar con ello. Vamos. Que quede muy claro. La aceleración instantánea, simplemente aceleración. Al decir velocidad o aceleración y no indicar que son medias, ya estamos sobreentendiendo que son instantáneas. Entonces podemos no indicarlo explícitamente.
Aquí tenemos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. El acelerante es la derivada de la rapidez con respecto del tiempo. ¿Entendido? Bueno, ¿algún comentario? ¿Algún comentario? No, profesor. ¿Todo bien entendido? Sí. Vamos a pasar al siguiente aspecto, que son las dos componentes de la aceleración. Aceleración instantánea, obviamente, ¿no? Fíjense. Nosotros que la velocidad, ya dijimos que la expresamos como el producto de la rapidez por el vector unitario tangencial. La rapidez es la magnitud de la velocidad y la dirección de la velocidad la establece el vector unitario tangencial. Y también comentamos que tanto la rapidez como el vector unitario tangencial son funciones del tiempo. Es decir, conforme transcurre el tiempo y la partícula se va moviendo y describiendo la trayectoria, van cambiando la rapidez, va cambiando también el vector unitario tangencial. La rapidez como tal es la magnitud de la velocidad que va cambiando, ¿no? El vector unitario tangencial únicamente, como es unitario, tiene magnitud constante, únicamente cambia en dirección. La dirección siempre es la de la tangente. Entonces vamos a calcular la aceleración. La aceleración ya la conceptualizamos como la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Pues va a ser la derivada respecto del tiempo del producto de la rapidez por el vector unitario tangencial. Vamos a derivar el producto de dos funciones de una única variable independiente y que obviamente la derivada respecto a X, el producto por B será U por derivada de B respecto a X más B derivada del producto de dos funciones. Y vamos a hacer lo mismo, ¿no? Entonces tenemos en primera instancia el vector unitario tangencial por la derivada de la rapidez respecto del tiempo. Es la primera, el término componente. Pues viene el segundo término componente, tenemos aquí la rapidez y derivada del vector unitario tangencial respecto del tiempo. Vamos a ver qué es eso que acabo de escribir. El término no ofrece dificultad. Voy a escribirlo aquí. El primer término queda como derivada de la rapidez respecto del tiempo. Pues este primer término es la llamada aceleración tangencial. Es la que mide la variación de la velocidad en magnitud. ¿No? ¿Y cómo queda expresada? Pues aquí hemos expresado aquí la derivada de la rapidez respecto al tiempo, es el acelerante tangencial. Y aquí aparece el vector unitario tangencial. ¿No? Vamos ahora con el segundo término, que es el que puede ofrecer cierta dificultad. Entonces tenemos en primera instancia la rapidez, aquí está, y después la derivada del vector unitario tangencial respecto al tiempo. ¿Cómo podemos expresar eso? Vamos a tener lo siguiente. Vamos a pensar que esto de aquí, bueno, voy a ponerlo aquí. Esto es la derivada del vector unitario tangencial con respecto al tiempo, es la derivada del vector unitario tangencial con respecto al arco por la derivada del arco respecto del tiempo. Vamos a explicar. Físicamente, ¿qué ocurre? Bueno, transcurre el tiempo, la partícula se está moviendo, escribe su trayectoria y, por lo tanto, el arco es función del tiempo.
Y al cambiar, como va cambiando el vector unitario tangencial en dirección, diremos que el vector unitario tangencial es función del arco. Nuevamente la explicación, para que ustedes lo entiendan bien. Al transcurrir el tiempo, la partícula se mueve, describe su propio vector. Por lo tanto, el arco es función del tiempo. A mayor tiempo transcurrido, pues ya el arco va a ser más largo, ¿no? A mayor tiempo, es decir, el arco es función del tiempo. Y por otro lado, ¿por qué el vector unitario tangencial es función del arco? Porque el vector unitario tangencial va cambiando de dirección conforme la partícula describe el arco. Entonces podemos acertadamente ver esta igualdad. Esta derivada la expresamos como el producto de derivadas. Entonces podemos indicar que el vector unitario tangencial es función del arco, el arco a su vez es función del tiempo. Está la derivada de una función compuesta es el producto de las derivadas. Pues vamos a indicarlo a sustituirlo aquí. Entonces tenemos derivada del vector unitario tangencial con respecto al arco por derivada del arco respecto del tiempo. Ahora bien, ¿qué es la derivada del arco con respecto del tiempo? Pues no es otra cosa que más que la rapidez. Vamos a ver cómo queda esto. Voy a escribirlo aquí nuevamente. Variación de la rapidez respecto del tiempo, vector unitario tangencial. Y aquí queda rapidez al cuadrado. Y vamos a ver qué es esto de acá, ¿no? Esto que tenemos aquí es la variación o derivada del vector unitario tangencial con respecto al arco. ¿Qué conceptualiza como el vector curvatura? ¿Sí? Lo indicamos con la letra K mayúscula, no tiene nada que ver con el vector unitario K, simplemente es el vector curvatura. ¿No? Está. Y ese vector curvatura, voy a escribir nuevamente esto. Este vector curvatura lo expresamos como el producto de la curvatura, obviamente escalar, por un vector unitario normal, es decir, perpendicular a la dirección tangencial en el punto considerado. Obviamente perpendicular al vector unitario tangencial, que es la curvatura como tal. Aquí la estamos expresando de una manera escalar, no vectorial como aquí. Bueno, este vector curvatura lo expresamos como su magnitud, que es la curvatura, y el vector unitario asociado, que es el vector unitario normal. ¿Sí? ¿Qué es la curvatura como tal? Pues es la variación de la tangente con respecto al arco. También podemos indicar que la curvatura simplemente es el recíproco del radio de curvatura. Entonces ya finalmente nos va a quedar la ecuación. Voy a ponerlo aquí arriba, ¿no? Para abrirme cancha. Finalmente la ecuación queda así, está de aquí. Estamos aludiendo a la aceleración total de la partícula. Nos queda la primera componente. La segunda componente nos va a quedar así. El cuadrado entre R, vector unitario. Ya va a quedar, ya queda así en forma definitiva. Esta va a ser la expresión de la ecuación con la que vamos a trabajar y que se refiere a la aceleración total. Expliquemos un poco cada término. El primer término es la aceleración tangencial. El primer término es la aceleración tangencial. Aceleración tangencial y que mide la variación de la velocidad únicamente en magnitud. El segundo término es la aceleración normal y mide la variación de la velocidad únicamente en. ¿Sí? Vamos a hacer la representación gráfica. Aquí está la trayectoria, el movimiento de derecha a izquierda, no anoto la flecha. Vamos a suponer que en un instante determinado la partícula se encuentra en este punto. ¿Cómo es la tangente? ¿Cómo es la normal? Perpendicular a la tangente.
Y por acá va a estar el centro de curvatura, llamamos C y C, que quiere decir centro instantáneo de curvatura. Por acá. Por ejemplo, ¿no? Y aquí tenemos, vamos a representar los vectores unitarios de primera instancia. Aquí está el vector unitario tangencial. Aquí está el vector unitario normal. Ambos unitarios, obviamente. La velocidad viene aquí. La velocidad, aquí está el vector velocidad. Y falta la aceleración. Las dos componentes de la aceleración. Aquí está la aceleración tangencial. Y aquí está la aceleración normal. La aceleración total la determinamos con la famosa regla del paralelogramo. Está. ¿Sí queda entendido? La aceleración total. Vector unitario tangencial, vector unitario normal, velocidad, aceleración tangencial, aceleración normal, aceleración total. ¿Sí? Aquí está el centro instantáneo de curvatura. El radio es el radio de curvatura, la distancia entre el punto y el centro de curvatura. Entre la posición ocupada por el punto, que es aquí en el punto P, entre la posición ocupada por la partícula, que es en el punto P, y el centro instantáneo de curvatura. Ambos, el punto P y el centro de curvatura, son instantáneos, corresponden a un instante, que es el instante en que la partícula se encuentra en el punto P, obviamente. La distancia entre estos dos puntos es el radio, ¿no? Que no es constante, ¿eh? O sea, la trayectoria no siempre es una circunferencia. Obviamente, vamos a ponerlo exagerado. Vamos a suponer que después hiciera esto. Por decir, estoy exagerado. Obviamente, en el instante que la partícula esté por acá, pues el centro va a estar aquí. Aquí está la trayectoria y aquí está la nube. Si la partícula previamente andaba por acá, a lo mejor el centro de curvatura está por aquí. El normal y la tangencial. Y así sucesivamente. Pues, ¿dónde lo podemos ver? Pues en la autopista México-Cuernavaca. Sí, profesor. La famosa pera, pues ahí tiene un radio de curvatura muy pequeño. Entonces ahí es donde hay que tener cuidado. No viajar con máximo 70 kilómetros por hora. No meter el pie al acelerador, ¿no? Puede haber un accidente. Vemos aquí la aceleración normal es directamente proporcional al cuadrado de la rapidez, inversamente proporcional al radio. Entonces, si la curva está muy pronunciada, pues la famosa pera, pues el radio es muy pequeño. Aguas aquí, aguas con la rapidez. No, vi un video de unos tipos, unos ciclistas así, que viajaron a 220 kilómetros por hora. Llegando a la pera, uno se salió por la tangente. Invadió a otro motociclista que venía de regreso a México. Bueno, el que venía de regreso se mató y el otro ya fue tirado del otro lado y agonizando. Por rato murió un accidente en la palabra. Hay que hacer cosas con conciencia, ¿no? Hay que ser prudentes. ¿Cómo? Hay que ser prudentes. Sí, o sea, disfrutar lo que sea disfrutable, ¿no? No exagerar. O sea, para mí me impresionó ver el video de cómo ibas a 220 kilómetros por hora y cómo ibas rebasando. Y hace algo impresionante, ¿no? Muy bien. ¿Tienes algún comentario al respecto? Entonces, que quede muy claro, la aceleración total tiene dos componentes, la aceleración tangencial y la aceleración normal. La aceleración tangencial, tangente a la trayectoria,
mide la variación de la velocidad en magnitud, y la aceleración normal perpendicular a la tangencial mide la variación de la velocidad en dirección. Y aparece la derivada de v respecto del tiempo, es la variación de la rapidez respecto del tiempo. La rapidez es el radio de curvatura y aparecen los vectores unitarios. No. ¿Sí que entendió? Unitario, por lo pronto. No, pues, Vamos ahora a desarrollar ya también ya vienen las notas. Obviamente el acelerante tangencial es la variación de la rapidez respecto al tiempo. El acelerante normal es el cuadrado de la rapidez entre el radio. Simplemente, ¿no? Bien, ¿no? Sí queda muy claro que es la posición que ocupa la partícula en determinado instante. Y C es el centro instantáneo de curvatura donde hace mismo instante. Se llama instantáneo porque corresponde a ese instante. Es como los conceptos instantáneos, ¿no? No está fijo, y tampoco está asociado a un intervalo de tiempo, a un lapso, a un instante específico. Entonces, en el instante en que la partícula se mete en el punto P, el centro de curvatura es el punto el C y C, lo mismo aquí, acá, etc. Obviamente, si la trayectoria fuera recta, ¿qué pasaría? No habría aceleración normal. El radio de curvatura sería infinito, la aceleración normal sería cero, sería el vector cero. La velocidad únicamente variaría en magnitud, no en dirección, teniendo una trayectoria continua. ¿Sí? Tendríamos un movimiento rectilíneo uniforme. ¿No? ¿Qué pasa en el caso contrario? Si la aceleración, si la velocidad no variara en su magnitud, el término desaparece, variaría nada más. Entonces tenemos un movimiento que es que no es rectilíneo, tiene cierta aceleración normal, que no es rectilíneo, ¿no? Y obviamente ya en el caso más particular, en las velocidades constantes, magnitud y dirección, no hay aceleración. Y tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Ya habíamos comentado que es el equilibrio dinámico. Porque obviamente es el caso más general. La velocidad varía en magnitud y varía también en dirección. ¿Sí que entendemos? Vamos a pasar ahora a desarrollar algunas otras expresiones para determinar las dos componentes de la aceleración, la aceleración tangencial y la aceleración normal, en función de la aceleración total y de la velocidad. ¿Sí? Esto que está aquí es el llamado teorema de Huygens. Así se le llama, ¿no? Entonces dice, el teorema de Huygens incluye a las dos componentes de la aceleración citada. Tú puedes escribirlo así: la aceleración total y la aceleración tangencial más la aceleración normal. Bien, ¿no? ¿Sí que entendió? Vamos ahora a desarrollar unas ecuaciones que nos permitan determinar la aceleración tangencial y la aceleración normal en función de la aceleración total, la velocidad y de la... paso a lo Vamos a hacer lo siguiente, fíjense, pongan todo el mundo atención, yo también en las notas. Entonces dice, los valores de las componentes
tangencial y normal de la aceleración se determinan en función de las expresiones de la velocidad y de la aceleración total. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a calcular el producto punto, la aceleración total, de la aceleración total con la velocidad, la aceleración total punto velocidad. ¿Cómo queda la aceleración total? Derivada de la rapidez respecto del tiempo, vector unitario tangencial, la componente tangencial, más cuadrado de la rapidez entre el radio, vector unitario normal, que es obviamente la normal. Aquí ponemos punto y velocidad, que es la rapidez por el vector unitario tangencial. Y vamos a ver qué resulta de esto, ¿no? En el producto punto, que se cancela este con este. Únicamente prevalecen estos dos. Por lo tanto, ¿qué podemos escribir? Pues ponerlo así, aceleración total, punto velocidad, nos queda como la rapidez por la variación de la rapidez respecto al tiempo, T punto pues es la unidad. Ya quedó ahí. ¿Qué es lo que queremos dejar ahí? Pues esto de aquí. Entonces nos va a quedar así. La derivada de la rapidez respecto del tiempo queda expresada como aceleración total, punto velocidad entre la rapidez. Y por lo tanto, ya expresándolo como vector, la aceleración tangencial de su magnitud queda como aceleración total, punto velocidad entre la rapidez, y aquí aparece el vector unitario tangencial. Esto va a ser la aceleración tangencial. ¿Sí queda entendido? Lo vamos a determinar en función de la aceleración total, sí, la aceleración tangencial, en función de la aceleración total de la velocidad de la rapidez. Vamos ahora a hacer otro cálculo, pero ahora con el producto cruz, para establecer la ecuación que nos permita determinar la aceleración normal. Entonces, fíjense, tenemos aceleración total, cruz velocidad, ¿cómo nos queda? Voy a ponerlo aquí. Llevada la rapidez respecto del tiempo, vector unitario tangencial, más rapidez al cuadrado entre el radio, vector unitario normal. Todo esto cruz, rapidez, vector unitario tangencial. Vamos a ver qué sucede. ¿Cuáles se anulan aquí? Anulan este con este, ¿no? Únicamente prevalecen estos dos, ¿no? Obviamente el producto cruz, ¿no? De ahí a qué se sigue. Voy a ponerlo aquí. Entonces aquí nos queda B cuadrada entre R. Nos queda B cuadrada entre R. No, B cúbica. Aquí esta vez puede entrar R por vez B cúbica entre R. Y aparecen EN cruz ET, que da como resultado un vector unitario binormal. Sí, binormal o conormal quiere decir que es perpendicular a los otros dos. Y aquí lo vamos a ver perpendicular al plano del pizarrón. Y le ponemos signo negativo. Hay anticonmutatividad en el sentido. Sin embargo, podemos ponerlo aquí como magnitud nada más. Y pues la magnitud de A cruz B es la magnitud de esto, ¿no? Nos queda como B cúbica entre R. B cúbica entre R. Pero lo que nos interesa es B cuadrada entre R. Esto lo expresamos ahora como B cuadrada por B entre R. Y de ahí podemos fácilmente despejar el valor de delante normal, que es B cuadrada entre R. ¿Cómo nos va a quedar? Aquí nos queda B cuadrada entre R, nos queda como la magnitud de A de la aceleración total luz velocidad y entre la rapidez. Me queda así. Y finalmente, ya viéndolo como vector, tenemos que la aceleración normal queda su magnitud, que es esta de aquí, y por el vector unitario asociado, que es el vector unitario normal. Ya quedó. Si lo visualizan, ¿no?
Aquí está expresada la aceleración normal, igual allá la tangencial. Es decir, aquí ambas componentes, la aceleración tangencial y la aceleración normal, están expresadas en función de la aceleración total, la velocidad y de la rapidez. Ya aparecen también los respectivos unitarios. ¿Sí? Esto lo vamos a aclarar más, lo vamos a esclarecer más fácilmente ya cuando resolvamos problemas. Vamos a utilizar estas cuestiones, ¿no? También podemos determinar el valor del radio, de aquí mismo, ¿no? De ahí mismo, ¿no? Aquí despejamos el radio. Voy a ponerlo. Esta ecuación o expresión, valor del radio, ¿no? ¿Cómo nos queda? El radio va a quedar como la rapidez al cubo entre la magnitud de la aceleración total plus velocidad. Ya queda así. ¿Tiene algún comentario? Pues llegamos a estas tres ecuaciones con las que vamos a resolver problemas. Aceleración total, tangencial, aceleración normal y radio de curvatura. ¿Cómo le hacemos? Lo primero que vamos a conocer es el vector de posición. Calculamos su primera derivada, que es la velocidad. Calculamos la derivada de la velocidad respecto del tiempo, que es la segunda derivada del vector de posición, y obtenemos la aceleración total. Pues van a quedar el vector de posición, la velocidad y la aceleración total en función del tiempo para un instante t cualquiera. Y después los evaluamos para el instante de interés. ¿Me explico, no? Ya los evaluamos. Y después hacemos todo este cálculo y tenemos todos los restantes parámetros. Vector unitario tangencial, luego ya dividimos la velocidad entre su... Si ya evaluamos, voy a poner aquí. Entonces, primero el vector de posición, de ahí que calculamos el vector de posición en función del tiempo, calculamos la velocidad en función del tiempo y la aceleración en función del tiempo. Ya después los evaluamos para el instante de interés. Ya evaluados para el instante de interés, que aparecen obviamente constantes, determinamos todo lo demás. Entonces, por ejemplo, la magnitud de la velocidad es la rapidez. Y después ya el vector unitario tangencial y todo lo demás, ¿no? Lo vamos a hacer con un ejercicio interesante. ¿Qué pasa si conocemos ahora, por ejemplo, conocemos la aceleración de la partícula en función del tiempo? Con integraciones sucesivas podemos determinar la velocidad y el vector de posición en función para un instante cualquiera. Ya después los evaluamos para el instante de interés. Así que vamos a ver todo eso y vamos a ver también acerca de representaciones en diversos sistemas coordenados. Fundamentalmente es el sistema cartesiano que ya vimos, y también vamos a abordar otro sistema llamado intrínseco, en el cual se van a tener las componentes intrínsecas, y después ya llegaremos a establecer ciertas conclusiones, ¿no? Ya pasaremos después de eso a resolver problemas. Entonces eso es lo que vamos a hacer la próxima clase, ¿no? Es el jueves 2 de septiembre. ¿Tiene algún comentario por lo pronto? No, profe. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Vayan estudiando bien esto. En todas las notas viene ahí, ya viene explicado, ¿no? Sí, profesor. Vamos a leerlo. Sí les pasé las notas, lo que faltó, así les comenté que faltó incluir la relación de figuras y la bibliografía. De eso se los paso después, ¿no? ¿Bien, algún comentario?
No, pues. No, profe, por el momento no. Profesor. ¿Nada? No, ya con los problemas van a ir saliendo. ¿Están saliendo dudas o Sí, claro. ustedes, ¿no? Sí. Qué bueno, ¿no? Pues vamos a ver sistema cartesiano, sistema intrínseco. Ya después cinemática de la partícula en coordenadas cartesianas. También ciertas. Ya. Estaremos ya veremos. Acabaremos con el problema 1, ¿no? Problema número 1 de este capítulo. Y pues vamos a hacer unos 4 problemas, ¿no? Muy bien. ¿Hay algo más que comentemos? ¿Nada? Por el momento no. Perdón. Entonces vamos concluyendo la clase. Nos vemos el jueves, ¿no? Si tienen duda, comuníquense, lo revisamos, ¿no? Profesor. Gracias. Nos vamos cerrando, muchas gracias. Nos vemos el jueves. Que tengan un excelente transcurso. Muchas gracias, profe. Ustedes. Cuídese. Recording stopped.